Les damos la bienvenida al acto inaugural del lanzamiento del Observatorio Memoria y Justicia de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Aquí presentes en el estrado tenemos al decano, el doctor Miguel Berry, a Baltasar Garzón, el profesor honoris causa por la Universidad Nacional de La Plata, y a Dolores Delgado, quien, además de tener una larga trayectoria académica, es fiscal del Tribunal Supremo de España, y el profesor Slokar, profesor titular de la Casa de Derecho Penal de la Cátedra 1, Penal 1. Les damos la bienvenida a todos y a todas. De verdad que para nosotros es un gran honor contar con todos ustedes en esta semana que se inicia con la Semana de la Memoria, aquí junto a las autoridades de la facultad, el vicedecano aquí presente, el secretario de Extensión, la secretaria académica, tantos profesores y profesoras titulares, docentes de esta casa, y los jueces federales, el doctor Ramos Padilla y el doctor Kreplak, a quien les damos muchas gracias por estar presente, junto a las adhesiones que nos acompañaron en este día, fundamentalmente de los organismos de derechos humanos. Queremos agradecer aquí presente a Charlie Pisoni, de Hijos Capital, a familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas. Lita Boitano nos mandó su presentación y su adhesión, a Tati Almeida, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y tantos otros organismos que nos acompañan en este día. Bueno, sin más, le doy la palabra al decano. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias primero al doctor Alejandro Slokar por algo que nos constituye como un orgullo, que es el hecho de fundar este observatorio de memoria y justicia, que para nosotros constituye un elemento fundamental para lo que es la enseñanza y la investigación de los derechos humanos. Y fundamentalmente el hecho de que vengan la doctora Delgado y el doctor Baltasar Garzón a lo que es esta inauguración nos hace un gran honor y hace una gran jerarquía de nuestra facultad. La lucha por los derechos humanos no ha sido una lucha fácil. Nosotros como argentinos y argentinas conocemos claramente lo que ha sucedido, las dificultades por las que hemos pasado, y implica un gran compromiso, no solo con el modelo teórico, cuando decimos universalidad, inalienabilidad, interdisciplinaridad, o cuando hablamos de los atributos de la persona como dignidad humana, como inviolabilidad, como autonomía en el sentido de la elección, persecución y revisión de un plan de vida, sino que requiere actores. Esos actores son fundamentales porque tienen que tener un fuerte compromiso con estos conceptos y tienen que tratar de llevar a cabo esos contenidos. Y en ese sentido para nosotros es un gran orgullo que el doctor Baltasar Garzón esté aquí presente, porque no es fácil. Hay que enfrentar al poder, que no solo es el poder político o el poder del Estado, es también el poder económico, es el poder que se funda en una legitimidad histórica que ha traído como consecuencia mantos de sangre, y en ese sentido hay que tener mucho coraje y valentía para poder enfrentar estas circunstancias. Es por ello que esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales le va a entregar a los dos por esa lucha, en el caso de Dolores, por el caso de la lucha que hoy contaba en materia de género y de igualdad, que tan difícil nos resulta, y que así lo vemos también en Argentina, cuando desde el punto de vista de la legislación tenemos reconocimientos abstractos, pero lo importante es la concreción de los derechos, no lo que leemos en los libros, sino cómo los derechos se reconocen y se hacen operativos, y para ello necesitamos de personas que ejerzan esas instituciones, que ejerzan esas magistraturas. Por ello les vamos a dar el carácter de visitante ilustre a cada uno de ustedes. Vení, Baltasar, Dolores también, vení, Alejandro también, y le vamos a dar también lo que es la distinción de nuestra universidad por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es la hoja de roble. Justamente ahora se cumplen 100 años de... Vamos a hacerlo acá, sí, hagámoslo acá. Más ahora que se cumplen 100 años de la muerte de nuestro fundador, digamos, del que llevó a la Universidad Provincial, a Universidad Nacional, también profesor de Derecho Constitucional, Joaquín B. González. 160 años de su nacimiento y 40 años de la recuperación de la democracia argentina, con lo cual para nosotros es un gran honor. Baltasar. No sé si va. Dolores, puede estar equivocado.
Los doctores que acaban de recibir la distinción de visitantes ilustres de la facultad, y luego para el cierre vamos a dejar las palabras para el director del observatorio, Alejandro Slokar. Bueno, lo primero, dar las gracias por este reconocimiento, dar las gracias a esta universidad que alcanza el ranking de la excelencia, tal y como hemos podido comprobar. Así que es un honor y un verdadero orgullo estar aquí y obtener este reconocimiento. Voy a ser muy escueta en las palabras. Deciros que soy fiscal desde hace 33 años, que he enfrentado la criminalidad organizada, terrorismo, narcotráfico, corrupción, pero lo que más ha marcado mi vida profesional han sido los derechos humanos. Por eso estar hoy aquí iniciando este camino del Observatorio de Memoria y Justicia todavía es un doble honor, no solamente por el reconocimiento, sino por estar aquí en este día que creo que es histórico. Y digo que los derechos humanos es lo que más ha marcado mi carrera porque se ha convertido en el motivo de mi trabajo. Soy militante en derechos humanos. Y una vez que encuentras este camino y una vez que entiendes lo que significa, lo vives, y todo cuanto hacemos desde la justicia está con los derechos humanos en el horizonte. Es esa perspectiva, como otras perspectivas, como género, como luchar por los vulnerables. Los derechos humanos conforman todo nuestro trabajo y nuestra actuación. Y esto me ocurrió en algo relacionado con Argentina, curiosamente. En el año 96, y de una manera, yo formo parte de la Unión Progresista de Fiscales en España. La Unión Progresista de Fiscales, en marzo del año 96, presentó una querella que recayó en el juez Baltasar Garzón, en el juzgado del juez Baltasar Garzón. Y era una querella contra la actuación de las juntas militares después de ese golpe de Estado aquí en Argentina. Después de todo lo que sucedió y pasó aquí en Argentina, no se podía investigar por las leyes de obediencia debida y punto final. Baltasar, en su juzgado, incoó ese procedimiento, lo inició y abrió la puerta a las víctimas. Las víctimas que encontraron una respuesta de la justicia que estaban buscando, gracias a la jurisdicción universal, que era el remedio para las víctimas. Buscaban justicia, llamaron a una puerta y esa puerta fue abierta por un hombre que está hoy aquí, y por eso le tenemos todos y todas muchísimo respeto, porque supo utilizar las herramientas de la justicia para defender los derechos humanos, para defender a las víctimas en toda su integridad. Y aquella primera acción me tocó simplemente físicamente. Trasladé esa querella al juzgado competente y al juez competente y al hombre que resultó competente. Y se la di. Pasaron los años y en el año 2004 cambió el gobierno y llegó al gobierno el Partido Socialista, cambió el fiscal general del Estado, y en ese momento el fiscal general del Estado quiso que la Fiscalía, que hasta entonces se había opuesto radicalmente a la investigación de los crímenes que habían acontecido aquí en Argentina, quiso que cambiase esa forma de enfocar aquellos hechos. Y el fiscal general del Estado me designó fiscal del caso para el enjuiciamiento del ex militar Adolfo Estilingo, de los vuelos de la muerte, con todo el repaso a lo que sucedió aquí en Argentina, entre aquellos horribles años, en los secuestros. Bueno, ¿qué os voy a contar? Aquello fue encontrarme nuevamente con los derechos humanos
aquí delante y con su defensa. Celebré el juicio entre el año 2004 y 2005. También desarrollé el procedimiento contra Ricardo Miguel Cavallo, que finalmente fue retornado a Argentina para su enjuiciamiento aquí, una vez que fueron derogadas las leyes de obediencia debida y punto y final. Y fue un paso importantísimo, porque aquí en Argentina os tenéis que sentir orgullosos de la defensa de los derechos humanos que se ha hecho desde aquí, la lección que hemos recibido, sobre todo de las víctimas, de la sociedad civil, pero también del Poder Judicial, de ese Poder Judicial comprometido, de ese Poder Judicial al resto del mundo. En España encontramos aquí también, se nos acogió con los crímenes franquistas, con la querella que se presentó de los crímenes franquistas, porque allí tampoco se encontró justicia. Y nuevamente las víctimas tuvieron que recorrer muchos miles de kilómetros para que, gracias a los tribunales, se pueda acoger y encontrar esa respuesta de verdad, de justicia y de reparación. Y hoy estamos aquí, estamos en esta universidad, estamos con este observatorio tan importante y de futuro, porque la memoria no es memoria de pasado, no es memoria de presente, es memoria de futuro, del futuro que queremos como sociedad, como juristas, como legisladores, como miembros de un gobierno del Ejecutivo. Queremos un futuro lleno de derechos humanos, siempre lleno de derechos humanos. Y yo, por eso, muy humildemente os doy las gracias que me permitáis estar aquí este primer día en el que ya va a arrancar el observatorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, señor decano, Alejandro, querido compañero, a todos los amigos y amigas que están en esta mi universidad, que allá por el año 2001 fue la primera universidad de la que recibí con humildad el doctorado honoris causa. Por tanto, no solo es el trabajo, sino también el aspecto académico, lúdico, el que me une a esta ciudad y a esta facultad y a esta universidad. Hablábamos antes con el señor decano y los amigos y amigas que estábamos en el decanato para trasladarnos hasta aquí, y recordábamos algunas cosas. Cuando uno ya tiene cierta edad, los recuerdos se convierten en una parte fundamental de nuestras vidas. Y le contaba yo al decano que en la visita a la Comisión Provincial de la Memoria se produjo un encuentro muy especial con dos personas que ya no están entre nosotros, como fue el fiscal Hugo Omar Cañón, que formaba parte de la Comisión Provincial de la Memoria, fiscal general de Bahía Blanca, y luego doctor honoris causa a título póstumo de esta universidad, que yo tuve la oportunidad de hacer la laudatio. Pero en aquel 2003 yo vine a hacer la visita de los archivos de la Comisión Provincial de la Verdad, y durante esos años hacia atrás, cuando ya había acontecido todo el caso Pinochet en Londres, la extradición, el juez Juan Guzmán Tapia, tenía prohibición de hablar conmigo por la Corte Suprema de su país. No podíamos hablar. Incluso si hablaba conmigo, que yo era el juez que llevaba la extradición en España, él estaba investigando a Pinochet en Santiago de Chile, si hablaba con el juez español, era sancionado. Así, a ese nivel, estaban las relaciones de cooperación judicial. Pero si tengo que decir cómo estaban con Argentina,
os haréis también cálculo de cómo estaban. Es decir, 2 decretos ejecutivos de presidencia prohibieron la cooperación entre Argentina y España en lo relativo a todas las investigaciones sobre los crímenes de genocidio, terrorismo de Estado y torturas de las juntas militares, en el caso Estilingo, en el caso que se tramitaba en España. Es decir, no había posibilidad de comunicación. Entonces, incluso él llegó a España a dar una conferencia y con el compañero, el catedrático de Derecho Penal, Hernán Ormazábal, yo recibo una llamada de Hernán y me dice, va a hablar un amigo contigo. Digo, bueno, pues pásamelo. Dice, no te lo puedo pasar. Digo, bueno, entonces, no sé, pero está ahí contigo. Sí, pero no le puedo pasar el teléfono. Digo, ¿y esto? Dice, sí, porque no puede hablar contigo a través del teléfono. Porque tiene prohibido, era el juez Guzmán Tapia, y entonces fue algo inverosímil. Hernán me lo imaginaba con el teléfono en la mano, juez Guzmán hablando en alto, yo en Madrid, él en Gerona, hablando porque no podíamos hablar directamente. Bueno, todo este cuento es porque en 2003, cuando yo estoy visitando la Comisión Provincial de la Memoria, llega Hugo, y llegan los miembros de esa comisión y dice, tenemos una sorpresa para ti. Y veo al juez Guzmán Tapia que aparece, y aquí nos dimos el abrazo, quien estaba investigando los crímenes de Pinochet en su país y quienes estábamos haciéndolo en España, ¿no? Fue un lugar de encuentro y en un lugar simbólico, como es el de la Comisión Provincial de la Memoria, con ese trabajo tan importante que se hizo, con los juicios por la verdad, que nacieron aquí, que se llevaron aquí y que fueron base de tantas cosas y todas las actividades que supuso y supusieron después para la reapertura de las investigaciones penales aquí y en España. Nosotros, con base al principio de jurisdicción universal, lo que hicimos fue abrir una ventana, una puerta, cuando aquí estaban todas cerradas. Eso es lo grandioso de la jurisdicción universal, el principio de que, en definitiva, como sabéis, es perseguir aquellos crímenes sin límite de fronteras cuando afectan a bienes tan esenciales y por crímenes internacionales como son la vida, la libertad, la desaparición forzada de personas, etcétera, ¿no? Como el último reducto, y no para eliminar el principio de soberanía ni para invadir, como se nos decía en aquella época y todavía, es pretender que los jueces suplan lo que es el Estado de Derecho en países democráticos, y contestábamos, bueno, no se trata de eso, hagan ustedes la justicia. Si no queremos ir más allá de las fronteras, bastante tenemos con lo nuestro, ¿no? Pero hagan algo. Lo que no podemos es avalar o apoyar o consolidar la impunidad. En definitiva, ese principio de jurisdicción universal era la lucha desde la justicia por la o contra la impunidad. La iniciativa del Observatorio de Memoria y de Justicia ubica en un lugar como es la universidad, como es una facultad de Derecho, un espacio de encuentro, un espacio de estudio, de recopilación de datos, de avances para que desde la educación, desde la pedagogía, no se pierdan nunca esas experiencias. Incluso podrá llegar un momento en que en función del trabajo, del esfuerzo de quienes colaboren y cooperen con el observatorio, puedan ser punto focal o puedan apoyar esas investigaciones, esas iniciativas, porque los jueces, y yo hablo por mi experiencia personal, necesitamos del apoyo no solo de la sociedad, sino de los expertos,
de las propias organizaciones y organismos de derechos humanos, yo aprendí con estas investigaciones que es muy difícil hacer una investigación criminal solo, si no cuentas con el apoyo de iniciativas como las que se generan en todos y cada uno de esos espacios. Eran volúmenes de documentación las que nos llegaban a España. Hemos mencionado a Hugo Marcañón, que fue uno de los pivotes, se opuso a los indultos generales y le costó las sanciones correspondientes. Fue valiente, como entiendo que deben ser los funcionarios públicos, los servidores públicos, que no solo están o estamos para cobrar un sueldo, sino para arriesgarte en defensa de los valores que la justicia debe asumir y los riesgos que comporta, aun cuando te den bofetadas desde el poder orgánico o desde otro poder del Estado o desde corporaciones económico-mediáticas por aquello que haces, sabiendo que está bien, que es necesario. Y como digo, eran kilos y kilos de documentación. En aquel entonces no había la facilidad que ahora hay de que con un archivo informático y digitalizado te llega toda la información posible. No, entonces había que llevar las carpetas y llevar las valijas llenas de documentos y para que pudieran tener efecto en una jurisdicción que además, como digo, estaba prohibida la cooperación. Fijaos hasta qué punto y qué reticencias hay entre los estados. Años después, en 2016, la querella argentina en la investigación contra los crímenes franquistas, después que en España fue imposible, yo lo intenté, me costó mi posición como juez, me suspendieron, en fin, toda una historia que finalmente me costó la carrera judicial, aunque finalmente también, repito, el Comité de Derechos Humanos, y de eso Fabián Salvioli sabe mucho porque lo presidió en su momento, me dio la razón en 2021 y dijo que aquella sentencia contra mí fue arbitraria, parcial y que no se habían respetado mis derechos. Bueno, es una justicia poética, pero justicia al fin y al cabo y mucho tiempo después. Pero en 2016, cuando se plantea la cooperación por parte de Argentina con España para investigar y colaborar para la exhumación de algunas de las víctimas del franquismo y obtener documentación, la fiscal general de la época, Consuelo Madrigal, porque a la gente, a los responsables hay que ponerle nombres y apellidos. Siempre dice, no se dice el nombre, no, yo digo el nombre, para que se sepa, porque siempre, como las resoluciones judiciales van firmadas, históricamente hace mucho tiempo en España se decía el Ministerio Fiscal, el magistrado, bueno, pues tendrán un nombre, ¿no? Y daba como miedo y poner el nombre. Hoy día ya se dice el nombre y apellidos, ¿no? Que cada uno asuma su responsabilidad. Pues esta señora, Consuelo Madrigal, dictó una instrucción interna prohibiendo, una carta le dirigió a todos los fiscales de España diciendo no pueden ustedes cooperar con la justicia argentina porque esos crímenes en España no son perseguibles, apoyándose en un voto particular minoritario de un magistrado del Tribunal Supremo, hoy fallecido, que luego fue fiscal general también de infausta memoria, en la que se decía que en el juicio contra mí en el franquismo tenían que condenarme, ¿no? Entonces, bueno, es un voto particular absolutamente loco, pero se apoyaba en él para denegar cualquier cooperación en favor de las víctimas, en favor de la memoria, de la investigación, de la verdad y, en su caso, la aplicación de la justicia. La historia es caprichosa y la jurisdicción universal es de ida y vuelta. Este es el ejemplo. Nosotros anduvimos investigando cuando aquí no se podía investigar y luego ocurrió lo mismo de vuelta
con los crímenes franquistas. De hecho, la única investigación abierta a día de hoy sigue estando en Argentina, en la justicia federal. Pero Dolores Delgado, que había ejercido como ministra de Justicia en el gobierno del presidente Sánchez, ya pasó a ocupar el cargo de fiscal general del Estado, donde ha permanecido hasta que la enfermedad, una operación de espalda, le ha hecho renunciar a su cargo. La primera decisión, y eso le honra, que tomó fue revocar esa orden de su predecesora, la que diciendo, no, oiga, es que es lo contrario, es obligación de colaborar, es obligación de cooperar en la investigación de estos crímenes, porque aunque no sean delictivos aquí, allá se les está, dentro de la legalidad más estricta, ofertando y dándole a las víctimas el derecho a investigar. ¿Sabéis hoy día cuál es la normativa en España? La Ley de Memoria Democrática del 19 de octubre de 2022 establece el derecho de las víctimas a la investigación, a que el Estado investigue los crímenes franquistas en todo lo que se refiere a los hechos y circunstancias que rodearon esos crímenes cometidos desde 18 de julio de 1936 hasta el 31 de diciembre de 1982. Es decir, se establece la obligación del Estado, que hasta ese momento no la había asumido, sino boicoteado, de investigar. Y vuelvo y termino con esto a lo de la justicia poética, y es que cuando se admitió el caso del franquismo contra mí por investigar, tratar de investigar, el juez que abrió esa puerta con la admisión a trámite de la querella decía que yo quebrantaba el principio de legalidad al interpretar la ley de amnistía en el sentido de que no impedía esa investigación, ¿no? La normativa española, la ley del 77, era sacrosanta y que eso no se podía hacer. Yo lo que dije es que la ley de amnistía ni siquiera hacía falta modificarla porque el principio de derecho internacional recogido en convenciones y tratados excluye las amnistías cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, de guerra o de crímenes horrendos, ¿no? Bueno, pues hoy el preámbulo y el artículo 2.3 de la nueva ley recoge exactamente la argumentación que el 16 de octubre de 2008 yo plasmé en mi resolución y que me supuso mi suspensión y enjuiciamiento. Esas son las vueltas que da la historia. Al fin y a la postre, con esto lo que quiero decir, y es lo que animo a Alejandro Slokar, que no hace falta que le animen, como a los demás compañeros aquí, a Jorge, a Pablo, a Alejo, a todos los que están aquí, todos vosotros saben y sufren las consecuencias, es que hay que hacer, y Martín Granowski lo sabe bien, hay que hacer aquello que se debe hacer en cada momento, cueste lo que cueste, porque al final es la única mochila que nos vamos a llevar adelante. Y vosotros y vosotras que estáis en un lugar de estudio, tenéis la obligación. Los organismos de derechos humanos, Pisón lo sabe también, están aquí para defender esos derechos de las víctimas, pero en la academia existe la obligación de profundizar, de estudiar, de dar base para que otros piensen, otros desarrollen y de esa manera consolidar lo que es la memoria, lo que es la justicia, lo que es el derecho humano a la verdad, a la justicia, a la reparación y con todo ello obtener esas garantías de no repetición. En definitiva, el observatorio, como su nombre indica, es observar y actuar, acumular y difundir, de modo que tú sabrás en dónde te has metido al asumir la dirección de ese centro, pero es una gran responsabilidad. De modo que, señor decano, muchísimas gracias y que haya toda la suerte del mundo, y la suerte no se encuentra, se busca. De modo que mucho ánimo y gracias a todas y a todos. Muchas gracias.
Autoridades, colegas, amigos, amigas, todos, la enorme distinción de poder contar con la presencia en esto que es un lanzamiento, y solo eso, del Observatorio de Memoria y Justicia. Con Dolores, de su trayectoria ya conocida, ya nos habló, y por cierto de Baltasar, nuestro profesor honoris causa, su primer, dentro de los 30, no Baltasar, su primer honoris causa fue el de esta casa. Por eso nos honra, nos distingue y además nos permite todavía decir que en el ranking internacional somos, desde luego, una de las primeras, si no la primera, universidad argentina. Brevemente y solo palabras de gratitud para todos los que están presentes, en particular para quien me presidiera en la cátedra, uno, querido Ramiro, desde siempre compartiendo alguna de estas iniciativas. No dejo sino también de agradecer a nuestro decano, porque cuando llegamos con la propuesta, de inmediato en términos de política universitaria, recogió el guante y dijo, de eso se trata. La Plata no puede ser ajena a la universidad, desde luego, pero la jurisdicción, si me permiten los dos colegas federales, no puede ser ajena a la instancia de elaboración y prospectiva en torno a la respuesta jurídica que deba tenerse sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas de un Estado terrorista. Mucho se había elaborado en este terreno en los años donde imperaba, por cierto, la imposibilidad, merced a las leyes de impunidad. Entonces, cuando Baltasar trataba de avanzar y destruir aquellos tabiques que se enfrentaban en la Argentina, y mucho se había desarrollado en este ámbito a propósito de los juicios por la verdad. Luego, con la caída de las leyes de impunidad, desde luego, la etapa que actualmente transitamos, no sin claroscuros también, a propósito de sentencias señeras como las conocidas de von Bernig, Echecolás y un largo etcétera. De entonces aprendimos al día de hoy que, bueno, nada está definitivamente consolidado. Esto es la distancia de creer de que es un camino irreversible. No, todo lo contrario. Evocamos la circunstancia del 2x1 y la oprobiosa sentencia que mereció, desde luego, el rechazo definitivo de todos los argentinos en la calle. Millones se dieron cita en las plazas, no me deja mentir Charlie Pisoni, del empeño que nos valió el rechazo abierto, frontal, a ese poder judicial. Cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, siempre es bueno quizás invertir los términos de la frase y hablar de una justicia de verdad y con memoria. Porque ¿qué no es sino la memoria? Aquello que alguna vez nos dijo el inolvidable poeta Juan Gelman, en esa frase que evoca el deber de memoria al decir de Primo Levi, que enuncia algo así como: no te olvides de olvidar que olvidaste. De eso se trata, ni más ni menos, y creo que es lo que nos anima a todos nosotros en esta jornada de hoy. La plataforma va a estar abierta para todos, no se trata unidireccionalmente de plantear ningún tipo de iniciativa, sino de recogerlas, por el contrario, de todos aquellos que estén dispuestos a sumarse a este empeño. Una vez más, yo les agradezco a las autoridades de la universidad y honestamente me honra, no solo en trayectoria, desde el orden técnico, sino en valentía, contar con el acompañamiento y creo también la amistad de Baltasar en la tarde de hoy. Gracias a todos. Bueno, damos por concluido el acto inaugural de lanzamiento. Agradecemos a los profesores, profesoras, muchos estudiantes que están aquí presentes y al relator Fabián Salvioli, a quien no nombré en la presentación, a la compañera del Observatorio Justicia y Memoria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
al ex fiscal en delitos de lesa humanidad, Jorge Aguat, y tantos otros compañeros y compañeras que estuvieron aquí presentes, junto con el distinguido profesor Pérez Valde. Muchas gracias.